La gente dice... Gilberto Bosques Saldívar, el político, profesor, humanista, el periodista, economista y el poeta. Pero en definitiva, el reconocimiento y la trayectoria más importante de su faceta se da en la diplomacia. En tributo a su paisano, es el maestro Silvestre Hernando Alconedo, miembro fundador de la Alianza Ciudadana Mixteca de Chiautla de Tapia, quien escribió diversos artículos sobre este hombre y siente en la piel su trayectoria. Muy buenas noches, maestro Silvestre Hernando Alconedo. Gloria, muy buenas noches. Para mí es un honor participar en este importante programa y hablar de un personaje que en lo personal me ha fascinado. Lo van a ver, cuando uno lo conoce, uno encuentra las razones del por qué admirarlo. Se ha hablado mucho de él en los últimos días, en los periódicos, y bueno, eso a los chiautecos nos llena de orgullo. Yo quisiera decir, Gilberto Bosques, ¿dónde nace? Porque más adelante vamos a poder entender del compromiso que tiene la Mixteca, que tiene el pueblo mexicano. Él nace en la villa de Chiautla de Tapia. Él siempre se refería que Chiautla estaba en lo más recóndito del estado de Puebla, por allá apartado, por allá escondido, pero bueno, siempre presente en la figura que más adelante sería Gilberto Bosques. Sus padres son don Cornelio Bosques Pardo y doña María de la Paz Saldívar Quirós. De alguna manera tiene sus raíces en Huamustetlán, pero bueno, estamos hablando de que en esos años Huamustetlán y parte de Guerrero y algunas partes de Veracruz pues formaban parte de la intendencia de Puebla. Él, antes de cumplir los 11 años, es testigo de un hecho histórico que se da allá en Chiautla de Tapia en un 3 de mayo de 1903. Esto lo hemos platicado con gente que ha estudiado a él, como es Alberto Enríquez Perea, del Colegio de México, como es el maestro Gonzalo Carrillo Vivas, que son gente que han recopilado muy buena información de Gilberto Bosques. Y coincidimos en esta fecha trascendental porque es aquí donde marca el destino de don Gilberto, del profesor. Él, de la mano de su padre, es testigo de un triste espectáculo de jóvenes chiautecos que bueno, osaron enfrentarse al dictador Porfirio Díaz y bueno, pierden la vida la mayoría de ellos. Los demás son fieramente perseguidos, pero Gilberto Bosques, en el amanecer de ese día, como muchos jóvenes, gente chiauteca, presenciaron este triste espectáculo. Es ahí donde que hemos coincidido, es donde viene a la figura de Gilberto Bosques, a él como persona, de qué es lo que va a hacer, qué es lo que le va a preocupar, ¿sí? Los jóvenes mueren porque van en busca de una libertad que la gente de la Mixteca, la gente de esa parte del sur de Puebla, la sentían suya. ¿Por qué la sentían suya? Hay antecedentes importantes con la llegada del cura José María Morelos y Pavón. Es precisamente, hace su entrada con otro distinguido chiauteco que es el cura Mariano Antonio Tapia. Entonces yo definiría Chiautla no como el lugar donde abunda el cieno o como un lugar cenegoso. Yo más bien diría que Chiautla lo define otras palabras, que Chiautla es el lugar donde se sembró la semilla de la libertad, porque esta palabra es lo que va a envolver para toda su vida a don Gilberto Bosques Saldívar. Él muy chico sale de Chiautla, como muchos personajes que tenemos allá, y se viene a estudiar aquí en el Instituto Normal del Estado. Estudió la carrera de maestro de profesor primaria, y bueno, tiene como estudiante también, se empieza a dar a conocer, porque empieza a liderar a los jóvenes estudiantes de la normal, se vuelve líder ahí, y hay un antecedente cuando la visita de Francisco I. Madero, él organiza la bienvenida. Tiene problemas con los directivos, pero bueno, él se las ingenia como los demás jóvenes y están presentes y seguramente saludan a Francisco I. Madero. Se vuelve ese sector estudiantil parte importante con los demás grupos seguramente, con los Aquiles Cerdán, que también eso le permitió tener cercanía y gozar de la amistad. No solo queda ahí su participación como estudiante en lo que va a ser el movimiento armado importante en México, la Revolución Mexicana, sino que ya siendo profesor y cuando se da la invasión de Norteamérica en el año de 1914, deja el aula para incorporarse a la defensa del país en Veracruz. Y allá en Veracruz se integra a un grupo de San Carlos, donde junto con otro guerrillero lo organizan para sumarse a la defensa del país allá en Veracruz, de la invasión de Estados Unidos.
Bueno, más adelante su experiencia en el magisterio lo hace liderar también a los profesores, porque él convoca el primer congreso pedagógico en Santana Chautempan, donde seguramente todas las propuestas que ahí se hicieron seguramente pasaron a formar parte de los programas educativos para los gobernantes en turno. Él ahí se empezó a involucrar, si bien le preocupaba la cuestión educativa, porque su experiencia en la revolución, su experiencia en las demandas del pueblo que estaba viviendo esta situación de la revolución, él veía cuáles eran las demandas que ellos tenían, y una de ellas era el reclamo de escuelas. Entonces su experiencia en la revolución hace de que, y con su visión de la educación, de proponer un tipo de escuela que era la escuela de la revolución. No era más que aquella que iba a recoger esas demandas prioritarias que se requerían para empezar a reconstruir, y más que reconstruir, de que la educación alcanzara a esos sectores olvidados. Estamos hablando de un periodo de la revolución del inicio del siglo XX, cuando por ahí el 80% de los mexicanos pues eran analfabetas. Entonces Gilberto Bosques se preocupa mucho por esto. Y en el Congreso seguramente tiene toda la autoridad, tiene todo el reconocimiento de los maestros para llevar a cabo esta importante tarea. Después entra a la política y ya lo vemos como diputado local, lo vemos como diputado federal, lo vemos como dentro de la administración pública, participando algún tiempo con algunos gobernadores, o con algún gobernador al menos, ¿sí? Estuvo como secretario general de gobierno en un periodo. En la actividad política que él lleva, no pudo incorporarse al Congreso Constituyente de la Unión, pero sí lo hace en el primer Congreso Constituyente local. Él está acá y con excelentes propuestas, ¿verdad? Ya para 1917, creo que ya los mexicanos, los que participan en la revolución, les queda más claro qué es lo que necesitamos los mexicanos. Y de alguna manera a nivel local empiezan a hacer sus propuestas sobre las jornadas de trabajo, por ejemplo, la seguridad laboral. Cuando es diputado federal en el periodo de Lázaro Cárdenas, él va a presidir el Congreso de la Unión. Es el primer diputado que va a contestar el primer informe de gobierno del primer periodo sexenal con Lázaro Cárdenas. En ese periodo, junto con Luis Enrique Erro, van a hacer una importante propuesta, que es lo que él anhelaba seguramente como profesor, de redactar el artículo 3 constitucional, ¿sí?, dándole ese tinte socialista, que iba con las ideas del gobierno de Lázaro Cárdenas. No obstante de no contar con el respaldo de muchos de sus compañeros de partido, junto con Luis Enrique Erro, se trasladaron a Cuernavaca para hablar con Plutarco Elías Calles. Y ahí, le dicen a él: profesor, pues tú estás redactando la propuesta, ¿verdad? Pues entonces tú eres el encargado de hablar directamente con Lázaro Cárdenas. Gilberto Bosques, si bien tiene una personalidad recia, que sí la tiene, no tiene ningún temor y habla directamente con Calles y lo convence para que esa redacción, que habla de una educación socialista, sea aceptada por el partido y en el Congreso y se eleve al rango constitucional. Eso es algo que no se nos debe olvidar, y que lo hizo un distinguido maestro, Gilberto Bosques Saldívar. Él, también tiene aspiraciones. Él ya lleva una carrera, política, pública, y yo creo que cualquier ciudadano, y a esos niveles en el que él ya está participando, pues también tiene la inquietud de ser gobernador. No lo logra. Se encuentra en el camino al general Maximino Ávila Camacho, y los resultados no le van a ser favorables. Chiautla y Puebla tienen la oportunidad de tener, creo, el mejor de los diplomáticos, al mejor representante en la diplomacia de México, en la figura de Gilberto Bosques. Eso es importante porque en las últimas informaciones que se refieren a él, notas periodísticas, o en los eventos en que ha sido reconocido, hablamos de Estados Unidos, hablamos de nuestra máxima casa de estudio, la universidad, hablamos de la comunidad judía, hablamos de tantas organizaciones que en los últimos años
le han realizado eventos de reconocimientos a él por su brillante trayectoria como diplomático. Eso es lo que más lo conocen a él. La trayectoria diplomática es lo que lo ha elevado al rango de ciudadano universal, dicen por ahí, que creo que no se equivocan. Parece que quisiéramos quedarnos con el revolucionario, quisiéramos quedarnos con el profesor, quisiéramos quedarnos con el periodista, quisiéramos quedarnos con el poeta. Es decir, estamos hablando de un personaje polifacético y en todas ellas con importante participación, reconocimientos. Podemos hablar del periodista que es director del periódico Nacional. Podemos hablar, por ejemplo, también de él, del poeta que bueno, aquí quiero decirles, su poesía, tal vez esa nostalgia del chiauteco, del poblano, del mexicano, estando por allá en esa situación de guerra, pues encontraba, yo creo, en la poesía el recuerdo de su terruño, el recuerdo de sus paisanos, el recuerdo de sus experiencias acá. Don Gilberto Bosques, en esta poesía que te comento, nos dice: muero en la realidad y en el ensueño, muero en el encanto y muero en el silencio, muero en la selva y muero en el desierto. En todos los confines en que muero están los girasoles de mi pueblo. Esto nos habla de un hombre sencillo, de un hombre común y corriente, y decía, no obstante esa recia personalidad que se puede observar en su rostro, él estaba muy lleno de humanismo, con un compromiso que nunca perdió en la mente, que era de cómo recuperar esa ansiada libertad en la que ofrendaron su vida aquellos chiautecos ese día 3 de mayo de 1903. Eso no cabe duda, le quedó presente, y es algo que lo distingue, que es la libertad. Lo atrapa la Segunda Guerra Mundial, tiene todo el apoyo del presidente de la República para hacer todas las gestiones, para todo lo que esté a su alcance, para poder salvar a infinidad de compatriotas, por nuestra relación con España, pero ahí también se encuentra con otros perseguidos por los nazis, y de tal manera que esta labor lo hace salvar alrededor se habla de 30 a 40 mil vidas. A él se le compara con un personaje que ha salido en películas, La lista de Schindler. Lograr exiliar a tantos y tantos perseguidos por los nazis, perseguidos por el franquismo, perseguidos por sus ideas, perseguidas por su color, pero que encuentran a él, al mejor hombre, al mejor humanista, para poder salvar la vida.